Estamos con el maestro Ralph Walter aquí en su casa, en Chicxulub. Nos da muchísimo gusto verte y visitarte. El gusto es mío. ¿Qué tal, Ralph? Mira, hay muchísimos temas que nos gustaría conversar contigo y uno de ellos que yo creo que las personas de Yucatán que conocen tu obra, las de México que conocen tu obra, siempre pues nos da curiosidad y es saber sobre tu lugar de origen. Tú naciste en Alemania, pero no sabemos más. ¿Qué nos puedes contar de tus primeros años? Yo nací en Dessau, una ciudad que después de la guerra se encontró en Alemania del Este, es decir, ocupada por los rusos. Y en otro lenguaje, al otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Y mis primeras impresiones eran guerra, posguerra, hambre, necesidades, etc. Pero como niños, uno se toma este mundo como es, no conociendo otro mundo. Entonces así vivimos hasta la adolescencia, cuando yo me di cuenta de lo faltante, de muchos faltantes de para allá. ¿Y tu gusto por el arte nace en ese entonces? Porque ahorita que dijiste Dessau es un lugar que fue muy importante, fue la segunda sede de la Bauhaus antes de la guerra, ¿no? Entonces cuéntanos si eso tiene alguna relación. Qué bien que lo mencionas, sí. Porque esa es una gran influencia. Mi padre y todos los amigos de mis padres pertenecieron al Bauhaus o en los alrededores de esas cosas. Es decir, hay un espíritu. Claro que en esta época dividió la ciudad de Dessau. Unos eran totalmente en pro, los otros totalmente en contra de esta cosa. Y entonces eso tuvo influencia sobre ti en la búsqueda de tu vocación artística. Directamente no, porque el Bauhaus era destruido con un bombardazo, como toda la ciudad. Entonces, de eso no se hablaba. Había un cierto espíritu. Hasta que el amigo de mi padre, Benno Butter, se llamó, estaba en contra del Bauhaus. No digamos en contra del Bauhaus, no era adherido a esas enseñanzas geométricas y todo eso. Exacto. Pero él era, con su personalidad, un gran alivio para mí. Uno de esos faltantes era que él reemplazó. Él reemplazó todo lo que me faltaba, ¿no? Y así aprendí de que se puede dibujar, y como niño, cada niño dibuja. Entonces para allá encontré una persona que ya era avanzado, ¿no? Y yo lo admiro muchísimo. Admiraba a esta persona. De allí nació, en esa época, en tu adolescencia, nació tu idea de salir, porque dices que en la adolescencia hiciste ya conciencia del mundo que te estaba tocando vivir en esa Alemania. Entonces empezó tu deseo de salir. ¿Cómo fue que decidiste salir de Alemania para siempre? Cuando uno se siente en prisión, sale automáticamente el deseo de salir. Y como éramos encerradas, la política y la idea de Stalin no permitió que la gente saliera. Entonces Alemania era dividido, la frontera era cerrada, entonces solamente Berlín era abierto como isla. Entonces toda la esperanza, todas las ideas, todo el futuro solamente se tornaba en mi cabeza de salir de Alemania del Este. Lo que no sabía, que cuando uno empieza a salir de su casa, no se para. Entonces, años más tarde, cuando salí de Alemania del Este, mi familia también salió.
yo vi una forma de prisión en mismo Alemania del Oeste, ¿no? Y siempre buscaba el mundo de que algo debe ser más bonito que esta gris Alemania. Y luego entonces, ¿a dónde fuiste después y cuál fue tu siguiente cambio? Mira, bueno, importante era solamente después de haber salido de Alemania del Este, ya me hicieron un anticomunista de 200%, ¿no? Me di cuenta de esta idea del socialismo y de toda esta cosa y lo quise saber cómo salió de que una idea como tal era tan mal practicada, ¿no? Y con mi hermano nos fuimos primero, había un país, era en esta época Yugoslavia, que era fuera del agar de Stalin y del comunismo soviético, estilo de Moscú. Y bueno, no aprendimos mucho que el mundo, el folclore, la gente, las diferentes formas de ser, el sur, eso fue en verdad la enseñanza de los viajes que se abarcaron después por toda Europa, el norte, Escandinavia, África del Norte y finalmente hice mi primer gran viaje de exploración por Afganistán, atravesando del medio hasta el norte a pie y caballo. Me metieron en esa época como primer europeo, que no era verdad, porque los rusos habían estado para allá hace 100 años antes ya. La antigua guerra entre los británicos que temían de que los rusos van a mojar sus botas en el mar de la India, ¿no? Eras un joven entonces en Afganistán. Bueno, el primero en muchos años, el primer europeo en muchos años. Con 21 años. 21 años tenías tú. Pero fuiste el primer europeo, tal vez no el primero, pero sí el primero en muchos años en llegar allá. Sí. Y después, ¿qué vueltas dio tu vida que te hicieron venir a Mérida y trabajar ya como pintor aquí, en Mérida, a Yucatán y en especial a Chicxulub? ¿Qué vueltas dio tu vida, Ralph? Bueno, mira, un sueño, después de haber vivido 3 años en Argelia por su independencia. Yo me fui a Argelia por su independencia y cuando pasó el golpe de Estado ya tuve que salir. Era parte de África y México. México era un sueño. Una cosa interesante, cuando viví todavía en Alemania del Este, después de la Guerra Civil Española, muchos de los que peleaban por los republicanos en España se refugiaron en México. Y después del fin de la guerra regresaron a Alemania del Este porque ellos pensaban de que eso sería el mejor estado. Entonces publicaron libros. Y esos fueron los interesantes libros que yo leí. Oh, interesante, México. Y había un libro que tengo todavía acá que me influenció mucho. O sea, ¿conociste México a través de los ojos de los españoles refugiados de la... No, de los alemanes. De los alemanes. Alemanes. De los alemanes que estaban en la... ¿Cómo se llama? Brigadas internacionales. Ok. Entonces ellos regresaron unos escritores y escribieron libros, un libro por niños, otras memorias. Sobre México. Sí, bueno, la guerra civil en España y México después. Y México era lo más interesante para mí. Sí, México además recibió a muchísimos cuando sí, no, la guerra la verdad, civil española, sí. La verdad sobre la guerra civil,
y el rollo de los comunistas para allá no fue mencionada nada en Alemania del Este, solamente heroizando las cosas. Nunca sabíamos de los anarquistas, Claro. de otras cosas. De esas. Entonces, ¿y ahí eso te atrajo? O sea, ¿sí supiste de México y quisiste venir para acá? Sí, sí, sí. No, México era una cosa fuera de la política, porque ni sabíamos en esa época, no me di cuenta de la importancia de la guerra civil española, ¿no? Y entonces solamente México lo vi, como lo vivieron acá 2 días, y todo era Muy atractivo para muy ti. atractivo. Y llegó un tiempo en Alemania después del fin de la guerrilla urbana en Alemania, en el tal llamado otoño alemán en 1977, que yo me decidí, ya no lo aguanto más aquí, ya voy yo pensaba de irme medio año a México, era demasiado. Ya, sí, ¿y a dónde llegaste primero? ¿En qué parte de Mira, México llegaste? quizás mi error o mi buena idea era de tomar este viaje a la antigua. Entonces yo buscaba en las compañías marinas, entonces encontré uno y de golpe me llamaron: Ralf, ya hay un barco que pasado mañana saldrá de Venecia hacia el Golfo de México. Así mercantil, ¿no? Entonces yo rápidamente me junté mis cosas, ¿no? Una maleta, papeles y todo eso. Hasta me compré un reloj. Ese día tomé el tren de Berlín hacia Venecia. Para allá empezó una nueva vida. Impresionante, impresionante. ¿Y el Golfo? ¿En dónde pegó en el Golfo? Mira, eso no lo sabía antes. Ellos no tienen esos barcos. Era un barco, con un capitán alemán, bajo bandera de Singapur, con un equipo Malasia, así la cosa. Y ellos zarpan y en alta mar reciben su destino. Entonces, así la cosa, ni saben a dónde, aproximadamente la ruta era hacia el Golfo de México, pero primero tomamos carga en Baltimore, en el Chesapeake Bay, y después se fue el río Mississippi arriba hacia Nueva Orleans. ¿Y a dónde llegaste tú? A Nueva Orleans. En Nueva Orleans yo desembarqué. Me quedé todavía 2 semanas en el Festival de Música que se toma en las primeras semanas de abril en Nueva Orleans, fantástico. Primero quise, en el mar, todavía en el barco, tuve un libro y me decidí, me voy a Yucatán. Sí, pongo unas fotos verdes. Unas fotos. Pues sí, te llamó la atención el paisaje. Y en Nueva Orleans me quise comprar un carro y de pasar por un carro hacia para allá y me dice: nunca vas a llegar con tantas cosas que ves en México si lo tomas un auto. Entonces, en esa época me tomé un avión directamente de Nueva Orleans a Mérida por $65. Sí, Eso era el Nueva precio. Orleans, Mérida, es verdad, los Una 70s, ¿no? ruta guatemalteca, la Aviateca, creo. Aviateca. Sí. ¿Y así llegaste acá? ¿Ya? Llegué a Mérida. Ese es un gran cuento que no quiero abarcar esa cosa, que finalmente, contrariamente a lo que me recomendaron de irme a Celestún, entonces me fui a Progreso. En Progreso era el 18 de abril 1978. Qué bien te acuerdas de la fecha. Sí, claro. Entonces,
un calor, el sol fuertísimo, nadie en la calle. Finalmente llegó un taxi, entonces puse, lo que quiero es un hotel bonito, barato, romántico, bueno, no encontramos uno. Él me dijo, ¿por qué no vas a Chicxulub y vas a rentar una casa? ¿Cómo se llama eso? Llevan para allá. Ay, dijo, yo te voy a cobrar 20 pesos, el autobús solamente cuesta 2. Bueno, te recomiendo, pregunta para allá por un señor Paredes, él renta casas. Y así pasó. Yo dije, bueno, taxista mexicana, entonces tiene mala cosa, ¿no? En todo el mundo, tan honesto. Más tarde encontré un joven acá que era su hijo. Los hicimos amigos. Oye, Ralph, ¿y tú ya hablabas español o en inglés hiciste todo? ¿Cómo te desenvolvías? No, yo hablaba el francés. Y yo creí el español pronunciar el francés un poco más rudo. Pero te diste a entender, eso es lo importante. Bueno, el español es mucho más latino que el francés, ¿no? Entonces, yo he vivido ya en España, en Andalucía, pero ellos hablaban su dialecto y no enseñaron nada. No, y les gustó de que el extranjero no entiende su lengua. Entonces, prácticamente entendí el español, aprendílo acá, porque todos eran amical, me repitieron las cosas, hablaron más lento para que yo lo entienda. Yo rápidamente pude entender el español aquí en México, porque la atmósfera, todo el clima humano era mucho mejor que en España. Eso fue lo que te conquistó aquí, el ambiente, la atmósfera, la gente, el buen trato. Eso fue la primera cosa fantástica, ¿no? Llegó el verano y tuve que salir de la casa porque la arrendaban a los meritanos por un precio muy alto y dejé mis cosas en una casa de un amigo aquí, un nuevo amigo, y con la mochila y con el bloc de dibujos y mis colores de acuarela me fui al viaje por todo México, ¿no? Eso lo hice año por año en los primeros 3 años. ¿Sí? Entonces así me conquistaban en verdad cosas que no hay en Yucatán, especialmente en Oaxaca, Chiapas y Guatemala, los colores. Los colores, yo nunca pude ni creer que existen esos colores. Era una maravilla, un display de colores como nadie se puede imaginar para mí. Al principio estaba fotografiando, hasta que en el Guelaguetza, en Oaxaca, gracias a Dios, un tipo me robó la cámara. Oh, ya estaba furioso, entonces para allá empezaba a dibujar en la calle, en todas esas cosas, y descubrí, después de ya tener unos 15 años de pintor en Alemania, que sí puedo pintar, puedo dibujar, me sale, y mucho mejor. Y desde entonces nunca más toqué una cámara. Es que Ralph, tú tienes, y ya estamos hablando ahorita de tu trabajo artístico, tú tienes la capacidad de cambiar sin problemas del arte figurativo, donde el dibujo está más presente que nada, aunque tus colores son muy vivos, tus acuarelas y demás, pero el dibujo está muy presente, y luego otra vez en el territorio de la abstracción, una abstracción que tiene señales, como hace tiempo que hemos hablado de tus señales, que están allá, pero que el primer golpe de vista devuelve una imagen no representativa. Entonces, para ti, ¿cómo experimentas ese cambiar de un lenguaje figurativo a un lenguaje abstracto? Mira, yo no soy ideólogo de nada. Yo soy pintor. Y lo pinto abstracto y figurativo, en verdad no veo gran diferencia. Sí hay una diferencia en la pintura figurativa que tiene ajeno de la pintura un mensaje, ¿no?
Entonces, pero para mí la cosa importante, y los demás no ven claramente, que es la pintura. Yo entendí, bueno, en Alemania, en Berlín, ya había pasado yo 2 o 3 años pintando abstracto. Después regresaba al figurativo, y cuando llegué a México, sí, solamente lo figurativo me fascinó. De los colores de los rebozos, yo en mis bocetos lo apuntaba, es blanco, rosado, azul, todos, ocre, todas esas cosas, para no olvidar las cosas, ¿no? Yo adoraba más bien las señoras que tejieron sus rebozos y tejieron sus blusas, y todo eso para mí eran los verdaderos artistas, ¿no? Entonces, y solamente yo estaba documentando las cosas. Más bien, o más tarde me di cuenta que con este trabajo tragué todo lo que es México, y inclusive Guatemala y hasta Nicaragua me fui. Eso era un trabajo muy importante, y no importa. Y mira, gran parte de los trabajos de las telas en los pueblos indígenas, sí son abstractos. Sí, es cierto. Son abstractos. Entonces, ellas tampoco toman una diferencia entre lo abstracto y lo figurativo, hasta, por decir la verdad, especialmente en Guatemala, el cambio de unos ¿cómo se llaman? Las blusas de las huipiles, cambiaron. Yo con los años me di cuenta de que no se quedan igual. Todo también tiene sus modas y se desarrolla, ¿no? Entonces en unos pueblos se desarrolló del abstracto hacia lo figurativo, que no era una mejoría seria. Oye, pero por ejemplo, yo tengo la impresión, tal vez me equivoco, Ralph, de que en tu trabajo, cuando entras en contacto con los pueblos, con la gente, hay un mayor interés tuyo de trabajar figurativo, como Timbuktu, por ejemplo, como ahora que me dices de los pueblos indígenas. Y luego, ese color, yo tengo la impresión de que tú lo procesas a una nueva idea cuando vas hacia el abstracto, porque ahí en el abstracto está también otro tipo de contenidos donde podríamos empezar a hablar de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y de tu influencia de lo urbano, de las ciudades. No sé, es como un tránsito, ¿no? Muy bien que lo ves así. Mira, nosotros no vivimos solamente en una esfera, vivimos en diferentes esferas, ¿no? En una forma viajamos, en los pueblos es maravilloso, en otra forma vivimos en un nivel de psicología, de la vida moderna, en filosofías. Y parte de la pintura abstracta se podría quizás llamar, es más bien la filosofía de la pintura. Sí. Pero es pintura, y debe ser pintura, y por mí, ayer dibujaba una niña aquí que estaba aquí, y me fascinó cómo estaba y esos dibujos. Entonces yo hago dibujos figurativos cada momento, cuanto quiere, y unos planes de cuadros abstractos al mismo tiempo. Entonces, para mí no hay una diferencia. Yo soy pintor y trabajo en diferentes técnicas, también acuarela, acrílico, gouache y óleo. Hasta hicimos en Berlín murales. Entonces, así. No veo que se juega una cosa contra la otra. Y tú has, mirando hacia atrás, Ralph,
tu proceso de evolución personal y tus transformaciones, ¿en qué momento crees que estás tú como artista en tu trayectoria? Es decir, ¿cómo has ido cambiando tu pintura de hoy a tu pintura de hace 30 años o hace 40? ¿Cuál ha sido tu principal cambio, tal vez? Eso, tal vez así podría preguntarte. Quizás, Tere, lo dejo a ti. Esa es tu chamba. Es tu chamba de ver esas cosas y de clasificar Ralph Walter en sus diferentes épocas. Me doy a la tarea, me voy a poner a chambear. Ya me pasaste el paquete. Muy bien, está bien. Bueno, pero de todos modos sí observamos en tu trabajo que hay transformaciones y hay cambios. Cuando llegamos aquí hace un rato y vimos ese cuadro, te dije, me recuerda a los del Olimpo, y me dijiste, pero este es reciente. Entonces veo yo unos rosas que recordaba de ahí, pero lo veo más oscuro. Entonces, hay unos elementos que hemos llamado señales y de las que hablé hace un ratito, que siempre están presentes en tus cuadros, que son estos signos. No sé si tú quieres hablar de ellos, de dónde vienen esos signos que están presentes en tus cuadros, en tu obra abstracta, ahora sí. Tú has bien observado mis cuadros y gracias tu intuición y de ver todos esos detalles, claro. Yo no puedo decir nada sobre las cruces y que más tengo que retornos. A veces habían tetas, había otras señales. Bueno, ese es un lenguaje que uno se desarrolla por sí mismo, entonces unos signos que uno utiliza por sus cuadros, ¿no? Así son. De interpretarlo, eso es chamba tuya, ¿no? Que están presentes allá. Ahora, tu proceso creativo, tu manera de hacerlo, yo recuerdo que es interesante cómo produces unas acuarelas y luego esas se convierten en tu propio alimento para dar lugar a los cuadros. ¿Cómo encontraste o cómo llegaste a esa manera de hacerlo? ¿Experimentando tú solo? ¿Tallereaste? ¿Cómo le hiciste? Claro, mis apuntes que hago en la vida en todas partes, sea en Nueva York, sea en Berlín, cuando lo visito ahora como extranjero prácticamente, o en México o Guatemala, ellos nutren mi vida, mi cuadro, mi forma, y claro, lo pienso encima. Eso es nutrición, es alimento básico, ¿no? La misma, eso es importantísimo y por eso de vez en cuando tengo una racha en Nueva York, una racha. Ahora pienso de hacer de eso, cosa como con mi libro de Mali, también hacer un libro, pero me falta todavía un escritor por el texto. En el libro de Mali, mi diario era el fundamento para el texto, que no quise más que este viaje, era sencillo, ¿no? Nueva York es otro nivel, ¿no? Entonces se requiere un texto como de Tennessee Williams, cuando él vivió en Nueva York, en lo más bajo, y de sobreviviendo no está fácil, ¿no? Como sobrevivir en Nueva York, ¿no? Y ahorita que me hablas de Nueva York, hay algo que creo que yo nunca te he preguntado, y es, ¿qué tanto crees tú que hayas recibido, no sé, influencia, o si has seguido a los artistas abstractos de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX? A partir de esta mudanza de los artistas a Nueva York, o sea, a partir de los años 50, de la escuela de Nueva York, hay una generación muy fuerte de abstracción, y ¿tú tienes algún grupo de estos artistas que tú hayas seguido especialmente, algún movimiento o para nada? No, yo no he encontrado movimiento. Siempre
prácticamente era un lobo solitario, ¿no? Entonces, no encontré ni en Berlín, salvo unos amigos, colegas, ni en Nueva York otros artistas de renombre o algo así. El que me ayudó de encontrarlas, más bien a través de libros, era Gabriel Ramírez. Ramírez tuvo en su casa todos los libros de los artistas norteamericanos, europeos. Él estaba más enterado del movimiento artístico de pintura y a través de él y su biblioteca y todo eso conocí más de lo que pasa en el mundo, ¿no? De la pintura. Eso fue importante. Pues eso es muy interesante, Ralph, porque Gabriel es más o menos de tu generación y él pertenece en México, lo vinculan con la ruptura, obviamente, con el movimiento de la ruptura. Entonces, sin que sea forzoso, pero hay algún parentesco tuyo con esta tendencia artística, aunque no esté relacionado directamente con el grupo, ¿no? Sí, eso es a través de Gabriel entré aquí, también a través de los pintores de la ruptura, a sus ejemplos en Estados Unidos, al mundo de la pintura moderna prácticamente. Sí, entonces aquí lo encontré más en la biblioteca y en conocimiento, y como Gabriel entró, contrariamente a mí, a este mundo en años jóvenes, mientras yo estaba viajando en el mundo, y él ya se dedicaba ya de temprano a la pintura. Entonces, él era el canal por el cual encontré una clara visión de lo que pasa hoy aquí, ¿no? Eso sí. Entonces, desde entonces yo me veo en eso, por esta influencia perteneciendo más bien a la pintura mexicana que a la alemana o algo así, a pesar de que todo es una cosa internacional ahora. Claro, pero tu sensibilidad ya es de aquí, ya eres de una ciudad, tu sensibilidad. Claro. Pero y con mi paleta mexicana ahora. Sí. La paleta mexicana es la más importante, claro, ¿no? Entonces nunca me hubiera pasado cuadros que yo he pintado aquí si me hubiera quedado en Alemania, ¿no? Oye, ¿y pintas diario, Ralph? ¿Produces diario? Sí. Tienes una enorme disciplina, ¿eh? Sí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otra cosa? Bueno, no, pero está padrísimo, ¿no? A Miguel Ángel lo encerraron en la Capilla Sixtina. Aquí estamos encerrados. La Capilla Sixtina de Ralph Walker. Muchas gracias.